El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Cuando llamamos a alguien hermano, hermana, en nuestra comunidad de fe o en la iglesia, ¿qué es exactamente lo que estamos diciendo? En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Para algunos, al comienzo resultaba un poco extraño. Digo al comienzo cuando recién aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Llamar a alguien hermano, hermana, y que no era parte de lo que se conocía hasta ese momento como la familia física, la familia sanguínea. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos el derecho, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Pasar a ser parte de la familia más importante que existe, la familia de Dios, una familia eterna, donde Dios es el Padre. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, ahora, por el hecho de haber creído y haber recibido a Jesucristo, como lo dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, pasamos a formar parte de esta familia maravillosa, de esta familia eterna, de esta familia la más importante que existe, porque trasciende a esta tierra. Y sabe, hay que decir que el poder ser llamados hijos de Dios no es por derecho, no es por mérito, sino que es por gracia. Es un regalo, es un regalo. Y como es por gracia este regalo que Dios ha querido darnos, de adoptarnos para formar parte de su familia, debemos saber entonces apreciar, valorar, reconocer la grandeza que tiene el hecho de ser hijo de Dios y tener hoy hermanos y hermanas alrededor del mundo entero que han hecho lo mismo que hizo usted y que hice yo: creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y recibirle en su corazón. Más alto que el cielo, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios. Vamos al diccionario a ver qué nos dice como significado de la palabra hermano, hermana.
Dice que esta palabra viene del latín, frater, germanus, hermano carnal. Persona que con respecto a otra tiene el mismo padre y la misma madre, o solamente el mismo padre o la misma madre. Persona que con respecto a otra tiene el mismo padre que ella en sentido moral. Otro de los significados de esta palabra hermano, hermana. Ejemplo, un religioso respecto de otros de su misma orden, o un cristiano respecto de los demás fieles de Jesucristo. Es lo que señala el diccionario con respecto a la palabra hermano, hermana. Es una bendición, por donde se mire, el poder pertenecer a la familia de Dios. Y como decíamos, especialmente para nuestros amigos que sintonizan el programa, que nos escuchan a través de cualquiera de los medios donde se emite Línea con Dios, la única forma de poder llegar a ser un hijo de Dios bíblicamente es a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino. Jesucristo, a través de Él, creyendo en Él y recibiéndole, es la única forma bíblica, insisto, para poder ser llamado, tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí en el Evangelio de Juan lo puede encontrar, en el capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué subrayo esto? Porque hoy en día han surgido interpretaciones erróneas de gente que dice que todo ser humano en la tierra, más allá de su creencia, es hijo de Dios. Esa afirmación es antibíblica. Todo ser humano en la tierra es creación de Dios. Eso es lo correcto. Pero si no ha confesado a Jesucristo como su Salvador, si no le ha recibido como su Señor, entonces esa persona está en un estado de separación con Dios. Porque precisamente Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Hermano, hermana, quienes se recuerdan de cuando recién comenzaron a servir al Señor y tener que decirle hermano, hermana a alguien que no era parte de la familia que hasta ese momento conocía, su familia física. Para algunos era algo nuevo. Tener que llamar hermano, hermana. Pero entendiendo que hoy día se formaba y se comenzaba, más bien dicho, a formar parte de una gran familia, de la familia de Dios. Mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos incluso hoy en día dan testimonio de mantener una mejor relación con los hermanos en la fe, con los hermanos de la congregación, que con su propia familia física? Ahora, si quisiéramos verlo desde la óptica de la palabra de Dios, la familia espiritual es una familia que trasciende a este mundo. Por eso,
que cobra tanto sentido e importancia valorar lo que Dios ha hecho, valorar lo que tenemos y saber apreciar que ha sido por un regalo de Dios. El que hoy día nosotros podamos señalar a otras personas como hermano, hermana. Y no solamente los hermanos de la congregación, sino que entender que en el mundo entero la familia de Dios está en cada lugar, en cada rincón hoy prácticamente del planeta Tierra. Y sigue creciendo, alcanzando a otros lugares que hasta hace poco no habían sido alcanzados con la palabra de Dios, y otros que con la ayuda del Señor pronto ya llegará hasta esas personas la palabra del Señor y se sigue extendiendo la familia de Dios. Dios, un Padre que hoy tiene muchos hijos, pero a Él le ha placido. Y somos nosotros hoy bendecidos. Somos nosotros hoy privilegiados. Porque eso es, mi hermano, mi hermana, un privilegio el poder formar parte de la familia de Dios. Es un privilegio. Dios nos llamó. Dios nos hizo esta invitación para que nosotros formemos parte de su familia. Una familia eterna. Fíjese que el término hermano según lo que señala el diccionario Nelson Tetz, en donde vamos a compartir lo que se escribe acá, hablando de hermano, dice término que en sentido estricto señala a las personas nacidas de un mismo padre, según también podemos ver ahí en Génesis capítulo 24 versículo 29, y de una misma o de distinta madre, Génesis capítulo 20 versículo 5. En sentido más amplio, se aplica por extensión a los miembros de una misma familia. Génesis capítulo 13 versículo 8 y Levíticos capítulo 10 versículo 4. De una misma tribu, como dice Segunda de Samuel capítulo 19 versículo 13. O de un mismo pueblo. Deuteronomio capítulo 25 versículo 3. También puede designar a un amigo. Fíjese, la palabra hermano lo dice también la Biblia. También puede designar a un amigo. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 25. Un colega. Esdras, capítulo 3, versículo 8 y Esdras, capítulo 6, versículo 20. Un compañero de espíritu y destino. También se le puede llamar hermano, como lo dice las Sagradas Escrituras ahí en Génesis capítulo 49 versículo 5, o cualquier otro con quien haya lazos filiales en general. Puedes revisar lo que dice la Escritura ahí en Jeremías capítulo 9 versículo 3 y en el libro de Salmos capítulo 49 versículo 7. Hermano era también el tratamiento entre príncipes y un título honorífico para las personas que merecían premios u honor. Entre los hebreos era un modismo frecuente para expresar una semejanza muy notable. En el Nuevo Testamento, hermano se usa unas 170 veces referido a los cristianos en cuanto participan, escuche, de una misma fe y esperanza. Los creyentes se dan entre sí ese nombre como hijos de Dios. ¿Cuál nombre? Hermanos.
libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 30, dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Los hermanos, la comunidad de fe, la iglesia, está haciendo referencia a la palabra del Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Una acción de la iglesia, de los hermanos de la fe. Aquí comprendemos entonces que la iglesia primitiva ya ocupaba este término, esta calificación para referirse a otros hermanos, incluso de otras ciudades, que habían confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, habían abrazado la fe. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 29, dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está haciendo y hablando, está hablando de Jesucristo, Hijo con mayúscula, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Dónde se encuentra esa palabra? ¿Usted la quiere anotar? Romanos capítulo 8, versículo 29. Esta fue y es la voluntad de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? Es muy hermoso comprender que Dios tenía esto preparado, que Dios ya lo había diseñado en el cielo. Escuche, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto nos habla de una premeditación, entre comillas, para que lo comprendamos mejor. Dios quiso adoptarnos, Dios quiso añadirnos a su familia para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, hermana, debemos saber reconocer que ha sido por gracia y no por derecho, que ha sido por gracia y no por mérito. Dios quiso añadirnos a su familia. Por lo tanto, nosotros hoy día en gratitud debemos saber reconocer que esto se nos ha regalado y que Dios lo planeó en el cielo con anterioridad, con anticipación. Dios diseñó esto, pero es un regalo.
El pertenecer a la familia de Dios es un privilegio y debemos vivirlo como aquello. Por último, quisiera compartirles esta porción que encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 21 de texto. Jesús mismo hablando, cuando le están diciendo que su madre, sus hermanos lo andaban buscando. Escuche la respuesta de Jesús, relatada acá en Lucas capítulo 8, versículo 21. Entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que son parte de esta familia maravillosa se caracterizan por obedecer la palabra de Dios. Esta fue la respuesta de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. 1. Oyen la palabra de Dios y no se quedan ahí. Como buenos oyentes, buenas oyentes, no. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Seguiremos hablando acerca de este privilegio de poder formar parte de la familia de Dios y tener muchos hermanos y hermanas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.